La gloria del Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es un tema quizá muy sencillo para muchos, quizá muy difícil para otros. ¿Quién es Jesús? Cuando hablamos de Jesús, quizás sería mejor pensar de Él como el todo en todo, porque cuando vamos a la Biblia, vemos a Jesús presentado como profeta, lo vemos como sacerdote, lo vemos como rey, lo vemos como un ángel o mensajero de Dios, lo vemos como la estrella de la mañana, y hay muchísimas diferentes formas de ver a Jesús. En el mundo bíblico, Jesús está de principio a fin. Él está en todas las páginas de una forma u otra, porque toda la palabra se centra en una promesa, en un cumplimiento, en un enviado, en un Mesías, en un profeta, en un sacerdote, en un rey, en un ángel, en una estrella, aquel que traería bendición, luz y paz a los hombres. ¿Quién es Jesús? Es un cordero perfecto y quizá también un azazel. Recordemos que en el antiguo pacto habían dos figuras, había un cordero, había un macho cabrío. Uno se entregaba como un sacrificio perfecto y el otro se enviaba al desierto a sufrir, y sobre él se cargaban simbólicamente los pecados de todo el pueblo. ¿Quién es Jesús? Es él el todo en todo en el mundo bíblico. Primero, para hablar de Jesús, me gustaría a mí mencionar el nacimiento de Jesús, porque no solamente vamos a ver el nacimiento de Jesús, sino que vamos a ver el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesucristo, aunque diríamos que es lo mismo, vamos a notar una pequeña variación en esta línea maravillosa, eterna, gloriosa de la palabra. Veamos entonces quién es Jesús. Jesús, o el Cristo, es el verbo de Dios manifestado al mundo en forma de hombre. Se le conoció como Jesús. La palabra enseña que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunos han dicho en el principio era la palabra creativa, la energía, la sabiduría, el poder de Dios, el amor de Dios en acción. Estaba ahí con Dios y era Dios. Un Dios todopoderoso, pero aquella energía maravillosa de amor y de creación estaba con él y era él mismo. Cuando hablamos de este verbo, de este poder creativo, inteligente, sabio, que es Dios mismo, estamos hablando justamente como dice Juan, en el principio de todo. Así es como en el principio de todo, todas las cosas, dice en el verso 3 de San Juan, todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando hablamos del verbo y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de creación, porque hubo una razón para crear todas las cosas. Todas las cosas en él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el verso 14 de Juan
capítulo 1, verso 14 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros contemplamos en nuestro espacio de tiempo la gloria de Dios a través de el unigénito, o sea, a través del Hijo. El hombre conoce la gloria de Dios y es muy importante que a usted le quede esto grabado. La gloria de Dios se conoce a través del Hijo, a través del unigénito del Padre. Así fue como aquel verbo se manifestó y aquella gloria se manifestó a través del unigénito del Padre. Y sigue diciendo el verso, lleno de gracia y de verdad. Aquel unigénito, aquel verbo que fue manifestado en carne, en un cuerpo, en un tabernáculo, estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad. El verbo se había manifestado en un cuerpo. ¿Y qué tiene que ver este verbo con nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a mirar a lo largo de este mensaje. ¿Qué tiene que ver este unigénito, Hijo de Dios o Hijo de hombre con cada uno de nosotros? El Hijo del Hombre, cuando este verbo ya se había manifestado y había nacido, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios, fue manifestado en un cuerpo, engendrado en un cuerpo. Entonces, cuando este verbo fue producido, fue engendrado y tenemos el nacimiento de Jesús. Es muy lindo mirar cuando a Jesús se le pregunta si él es el rey y Jesús dice lo siguiente. Jesús dice en San Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús tenía conciencia de su propósito y en su propósito él dice, yo he nacido para esto. O sea, cuando el verbo se manifiesta en un cuerpo y en carne, él dice, hay un propósito en todo esto. Y el propósito de que el verbo, la gloria, la gracia, la autoridad, la creatividad de Dios se manifestase en un cuerpo era para reinar. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Había un reino, todos sabemos que él también dijo, mi reino no es de este mundo. Queriendo decir que físicamente en aquel momento él no venía a quitar al rey, sino que él venía por un reinado superior, mayor, todavía más alto y más grande y más duradero, un reinado eterno. Entonces, este es el propósito de Jesús. Para esto el verbo se manifestó en carne, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para reinar. Por supuesto sabemos que Dios, el verbo, es el rey, él es el soberano, él es el todopoderoso. Pero aquí ya estamos hablando de que el verbo se manifestó, la esencia de Dios se manifestó en un cuerpo de carne. Y este cuerpo, al cual se le llama Jesús, vino a ser el primogénito, o sea, vino a ser el primero en la preeminencia de una línea, de una nueva creación. Por supuesto que usted sabe que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
y como cuerpo de Cristo o de Jesucristo, nosotros venimos en esa misma línea, de tal manera que lo que Él es, nosotros somos. Lo que Él ha logrado, nosotros lo hemos logrado. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, es muy importante entender este camino, esta verdad y entender esta vida. Sobre todo, entender el propósito. No fue que Dios solamente quiso venir por venir a pasear en una forma de hombre o en una carne, sino que había un propósito. Y de ahí en adelante, de su nacimiento, sería la gloria del Hijo del Hombre, la gloria de una nueva creación. Y nosotros, por supuesto, con Él. Por eso donde Él está, nosotros estamos, y lo que Él es, nosotros somos. Es muy importante entender el propósito de Jesús. Pero miremos ahora lo que yo he llamado el nacimiento y propósito de Jesucristo. Nacimiento y propósito de Jesucristo. En Jesucristo sucede algo muy lindo. Y es que en Jesucristo todas las cosas son unidas en Cristo Jesús. Oh Jesucristo. En Él todas las cosas se unen, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso es que Él, como hombre o como hijo de hombre, vino a enlazar lo eterno con este mundo y vino a reconciliar todas las cosas, claro. Ahora, en Filipenses, en los primeros versos de Filipenses, se nos habla de amor, comunión, gozo, unanimidad, se nos habla de tener todos un mismo sentir, se nos habla un lenguaje muy lindo, todo de unidad. Filipenses capítulo 2, verso 1 y verso 4. Pero todo este lenguaje lindo de unidad, de comunión, de gozo, es solamente la introducción para hablarnos sobre el propósito o el nacimiento de Jesucristo. Para hablar del nacimiento de Jesucristo, tenemos que mirar dos cositas. La primera, hablamos de Jesús. ¿Quién es Jesús? El verbo de Dios que estaba con Dios, lo conocimos. O vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de hermosura. Todos conocimos a Jesús, lleno de la gracia y hermosura divina, porque el verbo habitaba en él. Ese es Jesús. Uno que tiene propósito y uno que dice, he venido para reinar. Para esto he nacido, para esto he venido yo al mundo. ¿Para qué? Para reinar. Entonces, este es Jesús. Pero ahora miremos a Jesús como Jesucristo. Recordemos que Jesús significa Salvador o Dios salva. Y Cristo significa ungido, poder, verbo, autoridad, creación, liberación. Jesucristo, ya el verbo en un cuerpo, pasa por una kenosis, por una transformación, por una renovación o diríamos, escuche, por un renacimiento. Llegó un momento donde Jesús, el Hijo de Dios, aquel que había sido nacido, aquel que había nacido para reinar, ya a su edad adulta, tuvo que tomar la decisión sobre el camino a seguir. Por supuesto que el camino a seguir, él lo sabía. Desde que él comenzó su ministerio, él comenzó a caminar hacia Jerusalén. Él comenzó a caminar hacia su destino. Él comenzó el peregrinaje hacia el monte Calvario. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba o lo que debía de hacer. Él no solamente pensó en ese momento, soy o el Dios Todopoderoso habita en mí, soy la manifestación, soy la gloria de Dios que por primera vez se manifiesta en esta plenitud sobre la tierra.
y aquí me voy a quedar feliz. No, él comenzó el proceso de kenosis, que significa un proceso de transformación o renacimiento en el que se renuncia y la persona se vacía a sí misma a tal extremo que entonces viene a ser transformada o viene a ser llena. O sea, es lo que podríamos decir dejar de ser para ser. Él sabía lo que él era como el Verbo y sabía como Jesús que tenía un propósito, pero como Jesucristo, siendo el Dios manifestado en carne, él tomó una decisión. Y aquella decisión cada día tenía que ver con sus acciones. ¿Cuál fue su decisión? Bueno, de despojarse de toda, absolutamente de toda su gloria, de vaciarse a sí mismo, de quitarse toda aquella majestad, inclusive su sabiduría, porque debió de crecer en gracia cada día. Era dejar de ser lo que siempre había sido para venir a entregarse, a humillarse, a sacrificarse como un siervo y como un hombre. No solamente a caminar como un hombre, sino a cada día avanzar hacia un destino que era muy doloroso, pero que por supuesto tendría una recompensa gloriosa. Ahora, mantenga en mente esta palabra, kenosis, porque está aquí en este pasaje que estamos leyendo sobre en Filipenses. Proceso de transformación o renacimiento en el que renuncias, te vacías, te transformas y entonces vienes a llenarte, pero de una gloria mayor. Es dejar de ser para llegar a ser. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el Verbo hombre, conocido como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tuvo un sentir, y este sentir era cumplir un destino y cumplir un propósito. Él no se fijó en lo temporal para sacrificar lo eterno, sino por el contrario, él miraba a lo eterno y estuvo dispuesto a vaciarse, a humillarse y a despojarse de lo temporal con tal de alcanzar, con tal de ser el primogénito de muchos hermanos que alcanzaría como hombre. Como hombre, él alcanzó la exaltación y la gloria. Aquí estamos hablando del Cristo en Jesús, o estamos hablando de Jesús como un hijo de hombre, lleno de verbo, lleno de Dios, tomando la decisión de vaciarse, de despojarse, de humillarse, de entregarse, de renacer y reconvertirse en algo mayor, en algo más glorioso. Estamos hablando del proceso de Jesús o de Jesucristo, o diríamos de Jesús con el Cristo, o sea, el Verbo, llevándole, impulsándole cada día, pero Jesús, como alma de Dios, como un hombre. Recuerde que Jesús está en la palabra como un profeta, como un hombre, también como un ángel, también como una estrella. Así es que Jesús, en su forma humana, él viene y se reconvierte cada día porque él busca una gloria y una meta mayor y superior. Él vendría a ser el primero, aquel que fue llamado unigénito porque era único de su clase, pero luego sería llamado primogénito porque sería el primero, el hermano mayor de muchos otros que continuarían en ese proceso de gloria. Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ponga atención aquí a esta parte que dice: el cual siendo en forma de Dios. Porque cuando el Verbo es manifestado en carne, en cuerpo, entonces esta forma divina, él siendo en forma, en una manifestación,
pero a la misma vez siendo igual a Dios, porque era el verbo y era Dios mismo, él no estimó esto como cosa a que aferrarse. Aquí es donde viene a suceder la kenosis, la transformación, cuando él toma el paso de dejar de ser para llegar a ser, de buscar un bien mayor, un bien común, una gloria mayor para cada uno de sus hermanos. Esto es lo que Jesús, esto es lo que el verbo en carne como hombre, sintiendo, teniendo temor, llorando, suplicando al Padre, el verbo, así era en ese momento, sintiendo las pruebas, sintiendo la tentación, sintiendo la lucha, hambre y sed, sufriendo una transformación gloriosa, porque como dije antes, el tema es la gloria del Hijo del Hombre. Hay una gloria conquistada por Jesús y que hoy es nuestra también. Hablamos entonces de él como hombre en este momento y cómo él, siendo portador del verbo, sufre una kenosis o una transformación. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó, aquí es donde está la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De forma de Dios o de ser igual a Dios, él toma la forma de un siervo y dice hecho semejante a los hombres. Aquí es donde está el dilema ¿no? Que siempre se dice es que el hombre no puede ser igual a Dios. ¿Puede ser el hombre igual a Dios o puede el hombre no ser igual a Dios? Interesante, ¿no? Podemos ser igual a Dios. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí vemos a uno que siendo igual a Dios, para alcanzar una gloria mayor, en este proceso dejó de ser igual a Dios y tomó una forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Podríamos decir, bueno, pues yo no cambiaría la forma de Dios por la forma de un hombre. Pero recuerde que estamos hablando aquí de kenosis, estamos hablando aquí de dejar de ser para ser. Entonces, ¿por dónde comienza mi transformación? Por decir, yo soy igual a Dios, soy esencia divina, solamente, o comenzamos por entender que como hombres sufrimos una transformación a una gloria mayor. Entonces, debemos nosotros de olvidar nuestra condición de hombres o debemos nosotros de gloriarnos en nuestra condición de hombres y entender que así como Jesús sufrió un proceso de cambio y de gloria y se humilló y se despojó y se hizo semejante a los hombres y tomó forma de siervo. El problema está que cuando nosotros somos conscientes de nuestra humanidad, dentro de Dios, por supuesto, entonces tenemos forma de siervo, somos servidores, estimamos a cada uno como superior, amamos, sentimos, tenemos metas, tenemos propósitos, tenemos recompensas que lograr porque estamos en una condición de hombre. Y en esta condición de hombre sufrimos una transformación y sabemos que alcanzamos una gloria porque el Hijo fue exaltado hasta lo sumo y fue hecho superior a los ángeles. Pero este fue un proceso de creer, de actuar, de imitar. Lo primero, él siendo Dios no estima esto como cosa a que aferrarse, sino más bien él se despoja. Y en ese despojamiento sufre una transformación a una gloria maravillosa y viene a ser el primero de su clase, el primogénito, el hermano mayor de muchos otros hermanos. Existen muchas religiones orientales y muchas filosofías
que desechan al ser humano y que le enseñan a la persona a olvidarse de su humanidad y solamente conectarse con una conciencia colectiva donde ya todo lo tenemos y no hay que luchar por nada. Pero el proceso de Jesús no fue así. El proceso fue diferente. De la gloria de Dios, Él tomó forma de hombre. De la forma de Dios, Él tomó forma de siervo. Él se hizo semejante a los hombres. Ese es el camino. Ahora, recuérdense que estamos hablando del camino, la verdad y la vida. Si alguno no va por ese camino, pues será ladrón y salteador, creo yo, no sé. Pero hay un camino, claro, y la Biblia dice que Él nos dejó un camino para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es primero reconocer nuestra humanidad y a través de esto sufrir una transformación. Pero una transformación que sabemos a dónde vamos a llegar, pero en este camino, en este caminar, nos hacemos en forma de siervo porque servimos a la humanidad, servimos a los demás y en ese sentido vamos a ser útiles a la sociedad y al mundo porque vamos a... ¿Cuál era el principio de lo que comenzaba Filipenses hablando? ¿Hablaba de qué? Hablaba de amor, comunión, gozo, unanimidad, servicio. Todo esto es lo que se logra cuando yo soy un ser humano, que amo, que tengo emociones, que siento, que me transformo cada día, que sufro esta experiencia gloriosa de ser cambiado cada día en y dentro del Hijo de Dios. Claro, yo he logrado la victoria, eso es entendible. Pero no podemos sencillamente pensar por un momento que ya nuestra vida no tiene sentido porque como ya todo fue preordenado y todo fue predestinado, entonces ya olvídese, ¿verdad? No hay que hacer nada. No, amados, la vida es emocionante cuando la vivimos tal cual es. Y vivirla tal cual es mirar el ejemplo de gloria y cómo Jesús fue exaltado en gloria y coronado en gloria. Ahora, recordemos que la palabra dice que una estrella es diferente a la otra en gloria. Muchas veces se enseña o la gente cree que todo creyente va a llegar al mismo lugar y va a tener la misma luz y va a brillar de igual manera. No, esto es un proceso, es una kenosis, es una transformación donde cada uno, conforme Él tomó forma y se hizo semejante. ¿Qué forma nosotros tomamos? Bueno, el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación momentánea solo produce un cada vez y más eterno peso de gloria. Déjeme decirle algo. Si usted ha sufrido la vida, en esta ley de la equivalencia, usted puede esperar que va a haber mucha gloria para usted. Porque eso es lo que pasó con Jesús. ¿Cuánto padeció? ¿Cuánta fue la exaltación? Hay una equivalencia en esta vida y en la eternidad de las cosas. Sí, es la ley de la equivalencia. Dos fuerzas se equilibran. Usted pone algo frío y caliente a la par y ellas después de un tiempo tienen la misma temperatura. Esta es la ley de la equivalencia. Aquellos que han sufrido una humillación, un dolor, un sufrimiento, también pasarán por el proceso de exaltación. Aquellos que tomaron forma de siervo, forma de hombres, también habrán de pasar por esta transformación gloriosa. Nosotros no podemos dejar o perder de vista que nuestra humanidad tiene sentido y lo que hacemos y cómo actuamos tiene consecuencias eternas de gloria. Entonces, Él se despojó. Despojarse viene de que no, que significa vaciarse a sí mismo. Jesús, estando lleno, habitado, pleno, por el Dios Todopoderoso, por el Verbo, Él decidió en sí mismo despojarse de toda esa gloria y caminar como un hombre y tomar forma humana y humillarse y hacerse semejante a, porque Él entendió que esa era la manera de ser el modelo de gloria para muchos de sus hermanos.
Cuando nosotros entendemos, vuelvo a decir, que el sufrimiento y el dolor y que nuestras actuaciones tienen una resonancia, tienen una recompensa, entonces estamos caminando en la dirección correcta. Hablamos aquí entonces de uno que de Dios a hombre y de hombre a nueva creación. El Verbo, siendo Dios, toma forma de hombre, se humilla a sí mismo, se despoja de toda su gloria y en la condición de hombre se entrega para lograr una meta mayor. En esta transformación o kenosis, Dios como hombre cambia todas las cosas hasta el momento y las transforma en una nueva creación. Aquí se divide la historia entre lo que era la antigua creación y la nueva creación. El antiguo mundo y el nuevo mundo. Y no estoy hablando del mundo judío solamente. Ni del sistema de cosas imperante hasta aquel tiempo, ni del siglo malo y del siglo venidero. Estoy hablando de eternidad. Toda la antigua creación, toda la creación de Dios viene a ser transformada en una nueva gloria y en una nueva creación, y todo esto a través de Jesús el Cristo, o del Hijo del Hombre, o de aquel que siendo Dios se atrevió a venir en forma humana y despojarse de toda su gloria y hacer una conquista para abrir un camino de modo que todos sus hijos pudieran en él. Por eso es que la gloria está en el Hijo del Hombre, en el nuevo Adán. No podemos despreciar la naturaleza divina como hijo de hombre. Hay quien dice, no, ya Jesús pasó, ya el Cristo pasó, ahora ya estamos unificados a lo eterno y entonces aquella gloria la olvidamos. Algunos de nosotros hemos sido creados para ser agradecidos. No podemos, si hablamos de un proceso de transformación, olvidar todo lo que hemos pasado, porque el Señor lo ha permitido con un propósito. Nuestras raíces en lo eterno y en lo temporal son importantes porque todo eso se incorpora a nuestra alma. Nuestra alma es la grabadora, es el cúmulo de experiencias humanas que hemos tenido. Y en esas experiencias humanas hemos sufrido una transformación. Hemos pasado del antiguo Adán al nuevo Adán, del viejo hombre a la nueva creación. Y todo esto a través de ¿quién? A través del primogénito, de uno que vino a despojarse, a tomar forma de siervo y forma de hombre para abrirnos camino a la gloria, de la misma manera que él alcanzó y fue exaltado después de haberse despojado de todas las cosas, vino la gloria. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo, siendo Cristo mismo, se quitó de todo esto y vino y tomó forma de siervo, de hombre, de semejanza de hombre, y ahí conquistó, y ahí logró, y ahí ha venido a ser nuestra inspiración y nuestro modelo a seguir. Sus enseñanzas vienen a ser inspiración y modelo a seguir para toda aquella persona que se considera hijo de Dios. Por eso les decía la gran pregunta: ¿somos hijos de Dios conforme a una nueva creación? ¿O somos, como dicen algunos, somos igual a Dios? Yo creo que somos una versión y una gloria de Dios misma, porque somos esencia de Dios y hemos venido a sufrir una transformación, una kenosis. Hemos venido desde lo eterno a pasar por esta experiencia humana, y en esta experiencia humana, en forma de hombre, en esta carne, hemos venido a pasar por una humillación, como Jesús, que dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Más bien dicho, Jesucristo. Porque siendo consciente él de su gloria, de su poder, sabiendo que era Dios manifestado en un hombre, en una carne, aún así estuvo
en la disposición, en la entrega de humillarse a sí mismo, de entregarse, de despojarse, de deshacerse de su gloria. Hoy nosotros como seres humanos nos encanta mucho hablar de la gloria de Dios y claro, esa es nuestra meta. Pero fácilmente ignoramos esta parte. La parte que nos identifica como seres humanos es servicio, es entrega, es conquista, es hasta humillación, sí, porque es parte de nuestra humanidad. No podemos olvidar quiénes posicionalmente ya somos, pero es muy importante entender este proceso también, porque la vida es corta y se vive solamente una vez y no podemos estar aquí pensando o viendo el futuro y dejando de mirar el presente. En el presente nuestra gloria es la gloria del Hijo del Hombre. Él vino y él dice, para esto he nacido yo, para esto he venido al mundo. Él había venido para reinar y ahí fue donde él hizo esta conquista. Ahora, no estoy diciéndole que usted tiene que conquistar o lograr o atravesar, no. Lo que quiero decir es que en él hubo un proceso y en este proceso él no encontró vergüenza. Él estuvo dispuesto a vivir y atravesar por todo esto, por cada uno de nosotros. Entonces no podemos ignorar que en nuestra naturaleza humana también nosotros pasamos por un proceso, ¿no? Como la mariposa, que pasa de ser gusanito, luego a ser mariposa, a extender sus alas y a volar. Hay una transformación. Claro, llegamos allá más rápido cuando sufrimos este renacimiento o este vacío, porque nos vaciamos a nosotros mismos, entonces venimos a renacer en una dimensión espiritual de fe maravillosa, pero sin olvidar quiénes somos. Porque si yo solamente digo, yo soy esencia de Dios, yo no tengo por qué luchar ni qué hacer porque ya yo estoy a la puritica imagen y todo de Dios, entonces pierdo identidad. Jesús no perdió identidad. Él sabía que él era el Cristo manifestado en un cuerpo y aún así avanzó cada día hacia una meta y hacia una gloria mayor. Nosotros como creyentes tenemos que entender que temporalmente hablando avanzamos hacia una meta y hacia una gloria mayor. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó? Si era el Verbo, si era Dios mismo, exaltó a Jesús, exaltó al Hijo del Hombre. ¿Y qué quiero decir con el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre viene a ser nueva creación. Por eso ahora se habla de una cabeza y se habla de un cuerpo, porque el Hijo del Hombre es nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas en el Hijo de Dios o en el Hijo del Hombre. Es ahí donde nosotros debemos de entender que en nuestra naturaleza y en esta dimensión y espacio de tiempo, Dios ha permitido las cosas con un propósito. Y el propósito no es que neguemos nuestra humanidad. El propósito es que entendamos nuestra divinidad en este cuerpo, porque a él le ha placido de exaltar al Hijo del Hombre hasta lo sumo. Y él fue el primogénito, él fue el primero, nosotros somos como él, nosotros le seguimos, él fue el camino, la verdad y la vida. El primero de muchos hermanos, y dice la palabra que él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Es por esto que es clave y es muy importante entender esto de Hijo de Hombre. Él se enorgullecía en decir que él era el Hijo del Hombre, porque él se miraba como una nueva creación, un proceso, una metamorfosis, una transformación de Dios a hombre y de hombre a una nueva y mayor gloria, a una creación diferente. Así igual nosotros como hijos de Dios vamos en un proceso de transformación y de cambio hacia una gloria mayor y superior, teniendo a Jesús como modelo, conociendo al Hijo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Verbo,
y del conocimiento de la luz eterna y del conocimiento de la conciencia colectiva. ¿Qué dice ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es que para conocer nuestra posición en este universo, en este mundo, en este tiempo y en la eternidad, primero, como seres humanos, tenemos que ubicarnos dentro del Hijo de Dios. Porque si no, no tendría razón de que nosotros hayamos existido, ni que estuviésemos en este cuerpo, ni que atravesemos las cosas que hoy vivimos. Cuando nos vemos como hijo de Dios, nos vemos como herederos, nos vemos como nueva creación, nos vemos como propósito, nos vemos como para esto he venido a este mundo, para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser heredero del reino divino y del reino celestial. Entonces hay que comenzar no por negar la humanidad del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre o nuestra humanidad, sino que hay que comenzar por conocer cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, dentro del Hijo de Dios, y saber que su conquista ha traído y ha producido un camino nuevo. Efesios 4:3 entonces sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando usted lee la palabra varón, ¿a qué lo lleva usted a pensar? A un hombre, a un ser humano. Entonces el apóstol habla de conocer al Hijo de Dios de modo que lleguemos a un varón, no a una luz resplandeciente. Claro, somos luz, por supuesto, somos hijos de la luz, pero lo que quiero decir es que no podemos perder la identidad de varón perfecto, hijo de Dios, hijo de hombre, heredero. Es muy importante que entendamos esto, porque este mismo proceso que atravesó Jesús, ese mismo proceso que nosotros hemos atravesado en algún momento, y al igual que él, se entregó a sí mismo, se vació a sí mismo, igual nosotros venimos a entregarnos de modo que aquel que pierda su vida la ganará y aquel que quiera ganar su vida la perderá. Él la perdió porque él la entregó, él amó y él cambió en algún momento aquella gloria igual a Dios y semejante a Dios para participar de carne y sangre y hacerse semejante a los hombres y tomar una condición de servicio o de siervo hacia la humanidad. Existe mucha gente que se llaman iluminados, pero han perdido su identidad como seres humanos. Llega el momento donde ya no creen en absolutamente nada. Y tal es la luz que dicen tener que ya ni siquiera creen que ellos son una identidad. Ellos dicen, yo no existo. Todos somos Dios. Nosotros no somos nada. ¿Existo yo? No, yo no existo. ¿Quién es Milton? No, ese no existe. Es que todo tiene un motivo en el universo. Todo tiene una razón de ser. Y en la creación todo tiene una razón de ser. Nosotros tenemos una razón de ser. Y mientras estemos en este espacio, en esta dimensión, en esta vida corta, tenemos que mirarnos dentro del varón perfecto. Tenemos que mirarnos dentro de la humanidad de Jesús mismo, porque Él conquistó, porque Él abrió camino, porque Él triunfó, porque Él logró pasar de la humillación a la gloria. Bueno, primero del trono a la cruz y de la cruz a la gloria. Si hay un canto que dice del trono a la cruz y de la cruz a la gloria. Así es el Señor, así es como Él lo hizo. Y nosotros, ¿qué hacemos cada día? Bajamos del trono, tomamos forma de hombre
y servimos y somos útiles en esta tierra porque tenemos identidad. Y en esta humanidad, en este varón perfecto, entonces llevamos gracia y somos embajadores, tenemos propósito. Y cuando llegamos a la estatura de un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo llego yo a la plenitud de Cristo? A través de ser un varón perfecto, varón, humano, hombre, mujer, varón perfecto. Somos hoy un varón perfecto. Esa es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí no dice que nosotros tenemos que llegar al conocimiento de Dios, sino del Hijo de Dios. Cuando nos conocemos y conocemos al Hijo de Dios y conocemos al varón perfecto, a esa estatura llegamos. Nos miramos hoy en esa medida, en la medida de victoria, de aquel que conquistó el pecado, que conquistó la muerte, que conquistó el miedo, que conquistó la oscuridad, aquel que triunfó, teniendo a Dios, el verbo en sí, claro, como hombre se despojó y triunfó y abrió el camino y quitó los sellos para que tú y yo entonces comprendamos estas verdades eternas y nos miremos en el varón perfecto, en la unidad de la fe. Verso 13 dice: de Efesios 4:13 dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces recordemos que es el conocimiento del Hijo de Dios. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y escucha acá, primogénito de toda creación. O sea, Él es el primero, el que tiene autoridad. Primogénito no es que fue el primero, sino que es en el sentido también bíblico de que Él es la autoridad, Él es la causa, porque en Él existen todas las cosas. Él es el causante, Él es la puerta de una nueva creación o de unos nuevos cielos y una nueva tierra. En el Hijo de Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios, en el varón perfecto, ahí nosotros entramos a una nueva creación, porque Él es el primogénito, Él es el que inicia, Él es el que produce una nueva creación. Tan importante es la nueva creación en el Hijo de Dios. Recordemos que este es el propósito por el cual Dios se manifiesta en un cuerpo, en una carne, el verbo, en un tabernáculo, en una casa. ¿Para qué? Para esto he nacido. ¿Eres tu rey? Tú lo dices, para esto he venido al mundo. Él viene para reinar y en ese reinado hace o produce una nueva creación. Él estuvo dispuesto a salirse de la imagen de Dios para tomar la imagen de hombre, de cambiar la gloria de Dios por la humillación en un proceso de triunfo que nos da a nosotros la victoria. Así es como Dios lo plantea y dice, es una nueva creación en el Hijo, es nueva creación. Todas las cosas son creadas nuevas. De modo que aquel que no está en el primogénito o en el Hijo, pues irá para otra creación, pero no para esta creación de la cual estamos hablando. Quizás se quede en la creación antigua, gloriosa, linda, donde estábamos como angelitos ahí volando, pero teníamos mucha inocencia y teníamos mucha ignorancia. No teníamos humanidad, no teníamos alma, no podíamos diferenciar el bien del mal, no podíamos diferenciar la oscuridad de la luz, no teníamos ese conocimiento que dio el árbol de la ciencia del bien y del mal. Proceso que ha sido doloroso, pero que Dios lo planificó así para que nosotros fuésemos conscientes de muchas otras cosas que antes no entendíamos. Entonces, quien ignora la humanidad todavía posiblemente sea parte de la antigua creación, donde estamos flotando como una chispita y como una luz maravillosa, pero sin entendimiento de la humanidad. Cuando nosotros incorporamos la humanidad
del Hijo del Hombre, del varón perfecto, y somos conscientes y entendemos el bien y el mal, la vida y la muerte, lo bueno, lo malo, la eternidad, entonces venimos a una estatura diferente y venimos a un conocimiento de una nueva creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso le digo, quien se quiere quedar en el pasado o dice que está en el futuro, yo no lo sé, será una creación, pero a qué nivel y a qué gloria, eso habría que verlo. Porque todo lo que nosotros hacemos, aún un vaso de agua, no pierde recompensa en este siglo y en el venidero. Bueno, estamos hablando sobre el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la nueva creación manifestada en Cristo Jesús, aquel que estuvo dispuesto a despojarse de todo, con tal de abrir la puerta a un nuevo mundo, a una nueva gloria, a una nueva dimensión. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Nueva qué? Algunas versiones dicen nueva creación es. Y vuelvo a decir, muchos hoy no están en Cristo, pues seguro serán antigua creación, porque la nueva creación comienza con el verbo y termina con el verbo. Por supuesto que no termina, pero quiero decir, Él es el todo, en todo. ¿Quién? El verbo. ¿Y cómo se nos manifiesta el verbo? A nosotros, los que vivimos en el cristianismo, en este continente, lo hemos conocido como Jesús. Así es como hoy lo conocemos. El verbo que se manifestó en gloria en un cuerpo y que una vez Jesús, consciente de que el Cristo le habitaba, estuvo dispuesto a despojarse, a vaciarse, a entregarse, a decir, sé quién soy, sé para qué he nacido, pero me voy a despojar, me voy a humillar, porque aquí yo voy a lograr un propósito mayor. Y en esa transformación ha sido la causa de un nuevo mundo en Cristo. Nuevamente somos unidos con una eternidad gloriosa a la cual se le llama nueva creación. Y ahí nosotros somos nueva creación o nueva criatura. Pertenecemos a una nueva creación. Ya no somos creación antigua. Claro, para los que creemos que Jesús es la puerta. Aquellos que creen que hay otro camino más fácil, pues que les vaya bien, ¿no? Y que llegue más rápido. Qué bueno, porque es importante que todos lleguemos. Pero hoy por hoy, a nosotros se nos ha revelado un camino a la nueva creación. ¿Sí? Un camino a la nueva creación. Bendito sea el Rey. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Ok. Paramos aquí un segundo. Estamos diciendo que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre es la imagen del Dios invisible y escuche, es la imagen del Dios invisible y es el primogénito, o sea, quien causa, es la autoridad de toda creación. En él se inicia unos cielos nuevos y una tierra nueva. Nosotros siendo nueva criatura o nueva creación, conscientes de esta verdad, somos revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién fue el que creó el nuevo hombre? Somos nueva criatura en Cristo o en el Hijo. ¿Por qué? Porque como hijos somos herederos. Es muy importante comprender esto, porque si nosotros obviamos o no ponemos atención a nuestra condición de hijo, es que hay una gloria, sí, viene de Dios, somos esencia, sí. Somos parte o venimos de la naturaleza del Padre, sí. Pero algunos creen que son el Padre. Yo le voy a decir, yo soy nueva creación. Soy nueva creación.
he sido creado para reinar en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios, porque Él inicia una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Eso es lo que es. Nosotros venimos y somos de una esencia maravillosa y no hay más que gloria y más gloria en nuestro camino. En este camino en el cual somos convertidos a una imagen y a una semejanza, a una autoridad, a una réplica que obtenemos a través de la herencia del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios. Venimos de Dios, del Padre, sí. Pero somos llamados a conquistar glorias. No podemos dejar de ver esto porque hay un propósito en la vida. No podemos solamente darle la espalda a los propósitos y decir yo soy en esencia el Padre. Sí y no, sí y no. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Nótese, Cristo Jesús, el Hijo, el heredero, el Hijo del Hombre. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En esta nueva creación, tú y yo somos ¿qué? Somos el cuerpo, porque hemos sido unidos al cuerpo. ¿Y cuál es la nueva creación? La nueva creación es el Hijo del Hombre reinando sobre todas las cosas. Es el nuevo mundo, cielos nuevos, tierra nueva. Todo es hecho nuevo en Cristo. ¿Sí? Claro, ese proceso de conversión toma su tiempo. En el tiempo de Dios toma como un segundo, pero en el tiempo de los hombres toma mucho más tiempo. En buena hora, nosotros hemos venido hoy al entendimiento de saber que somos nueva creación. Hay muchas religiones que todavía se consideran antigua creación. Algunos se creen ángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, potestades. Otros se creen una estrella, como lo era la estrella Luzbel, hijo de la mañana, y están ahí alumbrando. Pero aquellos que hemos venido a hacer nueva creación, ya no somos nada de eso. Sabemos que somos convertidos en el Hijo heredero. Somos hijos herederos, quienes hemos sido incorporados al Cristo a través de Jesús, quien abrió el camino y nos ha facilitado las cosas. Entonces yo me veo en el Hijo, en el varón perfecto, en el heredero, en Jesucristo hombre. Somos su cuerpo, eso dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 27. Somos miembros del cuerpo de Cristo, quien es nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Que es que en mi iglesia tenemos los mejores templos del mundo. Y ni para qué, usted viera el púlpito, qué lindo que es, y el escudo y el sellito que tenemos, y hasta bandera tenemos. ¿Vale eso? Y nosotros somos los más estrictos, tenemos un código de ética de tantas páginas. ¿Vale eso? Pero nuestra manera de vestir, ni para qué, ¿verdad? Somos los que vestimos mejor de todas las otras religiones. ¿Qué es lo que vale? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No somos creación antigua. Hoy somos una nueva creación, pero esta nueva creación es en el Hijo, es en el cuerpo de Cristo. Así como Jesús fue exaltado, nosotros somos exaltados también de la misma manera, porque Jesucristo viene a ser el puente entre la humanidad y la eternidad, de tal modo que hemos sido enlazados y hoy podemos recibir lo que es las palabras de aquel que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En él somos el agrado de Dios. Listo. Bueno, vamos a
a ir terminando porque es muy importante este verso ya para ir finalizando. Dice Gálatas 1:15. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios según el apóstol? Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por cuanto agradó a Dios, verso 16, revelar a su Hijo en mí. Yo me veo en Él y Él se ve en mí. Soy reflejo, soy imagen, soy nueva creación, soy heredero, soy hijo de Dios. Por cuanto agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Cuando a mí se me revela el Hijo de Dios en mí, entonces yo me veo en Él y me doy cuenta que soy su cuerpo, que soy nueva creación, que soy heredero, que Él nació para ser rey, fue su propósito y yo con Él, por eso somos reyes y sacerdotes. En ese simbolismo somos lo que Él es. Por cuanto agradó a Dios, verso 16, revelar. ¿Qué significa revelar? Vea qué interesante lo que significa revelar, según el griego acá. Revelar significa quitar la cubierta. Quitar la cubierta. Viene del griego apocalipto o apocalipsis. Es la misma palabra que se usa, apocalipsis o revelación. Por cuanto le agradó a Dios revelar, quitar la cubierta, quitar el velo, darme cuenta, revelar su Hijo en mí, Jesús, el Cristo, o Cristo Jesús, Hijo de hombre, nueva creación, propósito de Dios. Así como Él fue exaltado, tú eres exaltado. Es el Hijo en ti. Tienes una gloria. ¿Cuál gloria? La gloria del heredero, la gloria del Hijo de Dios. En ese sentido es como que usted como padre le dé toda su herencia al hijo. Al final, ¿quién está mejor? Muchas veces el hijo, ¿verdad? Porque ya el padre ni siquiera administra, porque ya todo se lo dio al hijo. El Señor nos ha hecho herederos, somos nueva creación. Por eso es que hay que conocer la estatura del varón perfecto en nosotros y entender que ha habido propósito en esta humanidad, sí. Ha habido humillación, sí, pero también hay gloria, hay propósito. Y eso es lo que no podemos dejar de ver, porque lo que cuenta aquí es ser nueva creación. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Guárdese esto, Cristo Jesús. Sigue diciendo, para mostrar, ¿dónde? Para mostrar en los siglos venideros. Claro, yo entiendo que el cumplimiento de todas las cosas, bíblicamente hablando, se dieron en el año 70. Sí. La profecía con respecto a Israel se cumplió en el año 70. Esa es una gran verdad. No se puede negar. Cualquier estudiante serio de la Biblia se da cuenta de eso. Es cierto. Eso es innegable. Pero lo que no es cierto es que la gracia ya se terminó. Que es que el ser humano no necesita de gracia. Eso no es cierto. Que ya no hay fe. También eso es una mentira que se le dice a la gente que tiene ignorancia. Si usted lee bien acá este pasaje, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar dónde, en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ah, pero ya no hay gracia. ¿Quién dice eso? No, lo que sucedió y el cumplimiento de todas las cosas allá en la consumación de los siglos o fines de los tiempos sucedió con un propósito para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Gracia sigue siendo gracia y fe sigue siendo fe.
Nosotros como el Hijo del Hombre hoy ejercemos autoridad, pero también sufrimos un proceso de gloria y de transformación, donde cada uno de nosotros recibe según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Eso es añadir gloria a la gloria, gracia a la gracia, por fe y para fe, victoria sobre victoria. Eso es kenosis, eso es proceso de transformación, o diríamos multitransformación. Somos transformados en Cristo, a Cristo, nueva creación, pero también existe otro proceso que va corriendo que añade más gloria al proceso espiritual y eterno en el cual somos convertidos a su misma imagen y semejanza. ¿De quién? De la nueva creación, del unigénito de Dios, del Rey, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo. Claro, algunos no creen en el reino porque no están en el Hijo, no son nueva creación. Son una creación bella y hermosa, pero son la creación antigua. Se quedaron atrás, no avanzaron en la nueva creación. Es importante avanzar en la nueva creación. No se deje convertir por las religiones orientales. Mejor conviértase a nueva creación y logre muchas recompensas y logre muchas bendiciones, porque este es un multiproceso. Ha habido una transformación eterna, pero también sigue habiendo una transformación en nuestro espacio de tiempo. Claro, si usted ignora la humanidad e ignora al Hijo y la nueva creación, pues usted dice, no, aquí como yo era, así me quedo, ¿verdad? No hay cambio. Sigo siendo algo estático, tranquilo, reposado, que no piensa ni hace nada, solamente brilla y brilla y brilla. Venimos a adquirir identidad, tenemos identidad propia, eso no se va a perder. El hombre se lo lleva con él por una eternidad. Vamos en esta gloria de la multitransformación, en el reino del Hijo, porque hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo. Él reina, hoy reinamos porque estamos en Él, somos nueva creación en Él, somos hoy el primogénito, o somos muchos hermanos que hemos sido unificados a este cuerpo de esta nueva creación y de este reinado. No todos entrarán a esta nueva creación, no, la verdad que no. Sí y no. No en el mismo momento, no en la misma ocasión. Unos son primeros y otros son postreros, otros son últimos. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o el Hijo del Hombre, o nueva creación, proceso de transformación, kenosis, cambio de hombre, o más bien desde la eternidad a la humanidad y luego a nueva creación, a una nueva eternidad, a una nueva realidad, a una nueva creación, a una mejor realidad gloriosa, eterna y maravillosa. Tres glorias. Segunda Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta él. Tres glorias. La gloria del sol, de la luna y de las estrellas. Hasta el tercer cielo. Un cielo, dos cielos, tres cielos. En el tercer cielo somos nueva creación. En el tercer cielo somos discúlpeme, se me olvidó el inglés. Dije sol de justicia. En inglés es son de justicia o son of justice. Entonces, se me olvidó el inglés, digo, se me olvidó el español. Entonces, amados, en una gloria somos unificados a la gloria máxima. Porque dice el apóstol Pablo que en gloria una estrella es diferente a otra. Y una es la gloria del sol, otra la de la luna
y otra la de las estrellas. El apóstol Pablo fue tomado, arrebatado hasta el tercer cielo. Hay una gloria mayor. ¿A cuál cielo perteneces tú? ¿Al primer cielo? Porque en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿O perteneces al segundo cielo? Aquella conciencia en la que entró Adán y el ser humano. ¿O perteneces al tercer cielo, que es una gloria mayor de una nueva creación? En Cristo somos nueva creación. Hemos sido llamados con propósito. Sufrimos una multitransformación. Sabemos que somos creados a la imagen de su Hijo, a la imagen y semejanza de Dios mismo, porque el Hijo es la imagen y semejanza y Dios mismo, manifestado como Hijo en una nueva creación. Todavía quedará el primer cielo, todavía quedará la primera creación, sí. Segunda creación, sí. Pero la tercera creación, ahí es donde todas las personas hemos sido llamados a entrar a la nueva Jerusalén, al reinado de Dios sobre todas las cosas, a la gloria de Cristo. Bendito sea el Rey para siempre. Gracias a todos, amados, se les ama muchísimo. Aprecio mucho los comentarios de todos ustedes. Voy a mirarlos, vamos a ver. Alabado sea el Rey. Mi amado Alexis Granado nos dice: saludos, amados y amadas en Cristo Jesús. Sí, sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 12. Gracias, amado Alexis Granado desde Costa Rica, porque si sufrimos, también reinaremos con Él. Kenosis, nos vaciamos a nosotros mismos, pero somos coronados de gloria. Él venció, Él nos abrió el camino a una nueva creación y a una nueva gloria, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre significa nueva creación, nuevo propósito, tercer cielo, máxima gloria, la gloria del sol. No se quede en Génesis 1:1, avance, no se quede siendo una lucecita ahí, avance en esta humanidad. Hemos participado hasta carne y sangre con propósito para ser convertidos en nueva creación. Y ahí cuentan nuestras acciones, claro, ahí tiene sentido todo, sí. Ahí nos llevamos nuestras memorias del bien y el mal, lo que aprendimos, sí, porque ese fue el propósito inicial. Por eso dice la palabra: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios quería que diferenciáramos y entendiéramos cuál es el propósito, la estatura del varón perfecto. Él se despojó de su gloria para hacerse semejante a los hombres y se humilló y alcanzó una nueva gloria, un nuevo estatus, y vino a ser primogénito o principio de una nueva creación. Para esto he venido al mundo, para reinar. ¿Sobre qué? Sobre la antigua creación o las antiguas creaciones, entendiéndose Génesis 1:1 y después de Génesis capítulo 2. Y hoy en cielos nuevos y tierra nueva, donde posicionalmente y por la fe hemos entrado ya a través de la palabra que Dios dice, el cual llama las cosas que no son o no se ven como que ya fueran. Ahí ya somos. Alabado sea el Rey. Gracias a todos, amados. Este ha sido el tema. Yo espero que usted lo revise, lo mire una y otra vez, de tal modo que igual si tiene preguntitas las deje ahí para luego contestarlas. Muchas gracias. Se les ama.